Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Usted ¿Está habrá grabado? subido, Ah, ya. ¿Usted habrá subido la presentación de la clase anterior? yo tengo entendido que sí, si no las voy a subir en... Ya. Es una de esas, es que yo vi y habían dos presentaciones que son súper cortas, de como 6 diapos. Son esas, ¿cierto? Sí. Ya. Es que en la clase anterior me parece haber visto otra cosa, por eso le No, pregunto. algunas son más largas que otras. Guíese por el cronograma. ¿Ah? Y ahí está, por si tiene alguna duda, revise el cronograma y yo estoy tratando de ajustarme semana a semana al cronograma. A veces se puede, otras veces no se puede, pero en general me trato de ajustar. Bueno, como dije, voy a iniciar la clase. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Espero que estén bien. Hoy día es día viernes. Siempre se me olvida la fecha. Viernes 20 de agosto. Ya próxima semana entramos a los últimos días de agosto y nos viene el, el septiembre pampillero. Claro que ahora, por lo menos en Coquimbo, está suspendida la pampilla. A ver, según mi bitácora, la clase pasada tratamos el reino animal. Hablamos de la organización filogenética según el modelo del zoólogo Paul Weiss, de la organización taxonómica según la propuesta de Ellen Curtis. Hablamos que son las jerarquías taxonómicas y usamos como ejemplo al ser humano. Imagínense, todas las especies tienen estas características. Todas las especies están sujetas a esta jerarquización. ¿Ya? Y cada elemento de la jerarquización, cada categoría taxonómica tiene un significado para el especialista. Por eso que la gente se especializa. ¿Va? Hay algunos que son, a ver, los especialistas en insectos son los entomólogos, los especialistas en arañas son los aracnólogos, incluyendo los escorpiones ahí. Los especialistas en ácaros son los acarólogos, los especialistas en los moluscos son los malacólogos, etcétera. Hoy día corresponde introducirnos en el análisis más detallado del reino animal. ¿Ya? Y vamos a comenzar por qué es lo que son los subreinos. Nos vamos a abocar a las siguientes preguntas y temas de análisis hoy día. ¿Cuántos subreinos hay y qué los caracteriza y qué fila o diseño se incluyen en ellos? Entonces los temas para responder estas preguntas van a ser los mesozoos, los parazoos y los eumetazoos. Ya dijimos nosotros que la palabra mesozoo quiere decir animal, zoología, el estudio de los animales. Mesozoo, meso quiere decir intermedio o entre uno y otro. Mesoderma, mesénquima, por ejemplo. Mesoglea, son palabras que van a aparecer más adelante. Designa a este grupo de animales que están entre lo que podríamos decir nosotros los eumetazoos y los parazoos, hay un grupo intermedio. Los parazoos, para quiere decir al lado de parapsicología, por ejemplo, al lado de la psicología. Y los eumetazoos, eumeta quiere decir verdadero, la palabra meta quiere decir final o que va más allá de, ejemplo, metafísica. Entonces, esto es el modelo de reino animal que estamos trabajando nosotros. La propuesta, como dije, de Ellen Curtis. Y esta mujer divide
reino animal en tres grandes subconjuntos. Tres grandes subconjuntos. El subreino Parazoa, el subreino Mesozoa y el subreino Eumetazoa. Entonces nosotros nos vamos a abocar a analizar esta parte del reino animal, estos tres grupos. Es decir, los mesozoos, los parazoos y los eumetazoos. Los mesozoos, ahí tienen ustedes una diapo que muestra el diagrama de estos bichos. Son animales considerados primitivos. Se entienden, fíjense ustedes, como un grupo de células que no constituyen en sentido estricto tejidos. Un grupo de células entre las cuales se encuentran una capa exterior que funciona como, entre comillas, como piel, ciliada, y una capa interior de células, un conglomerado de células. Estos animales son de tamaño pequeño. Se tienen que ver mediante un microscopio y un preparado especial. Están adaptados a la vida parasitaria y se han encontrado en algunos órganos de pulpos, calamares, nautilus. Esto, como dije, es una capa exterior que rodea, encierra una capa, un conjunto, mejor dicho, un conjunto de células. Las células que están en el exterior están organizadas con una suerte de epidermis, ¿no es cierto? Y son ciliadas. Ahora, se supone que con los cilios estos animales se movilizan, pero como son de vida parásita, su movilidad es muy reducida. En el interior, ¿no es cierto?, este conglomerado de células, algunas de estas células, fíjense ustedes, se especializan como células digestivas. Ellas obtienen el alimento y se produce la digestión del alimento dentro de la célula. Esa es una condición primitiva. Por ejemplo, en nosotros, la digestión del alimento es externa. Lo hacemos en el estómago, lo hacemos en el intestino. Ahí piense usted que cuando tenemos un alimento en la boca ya hay una digestión mecánica. Trozamos el alimento y con la saliva algunas cosas, algunos nutrientes, algunos alimentos son digeridos. Pero la digestión química, ¿no es cierto?, ocurre en el estómago y en el intestino. ¿Ya? Aquí las células, la digestión es intracelular, una condición primitiva. Y lo más interesante es que algunas de estas células que estoy mostrando yo se transforman en gametos. ¿Ya? Gametos femeninos, gametos masculinos. Se encontraron por casualidad. Ahí tienen la forma más característica de estos animales. Ahí tiene una forma un poco diferente al modelo que se tiene de Mesozoa. Fíjense ustedes que la base de datos que uno encuentra en Google, por ejemplo, no muestra las imágenes, sino que muestra dibujos de los investigadores. Y esto entonces corresponde a una preparación microscópica donde el investigador, con ayuda de algún aparato para el dibujo, lo dibujó, ¿ah? De manera bastante precisa, digamos, que en un preparado para el microscopio no se observa tan clarita. Nosotros no le vamos a dar más detalle a esto, yo no lo he visto nunca en mis estudios.
Y para ustedes, como el curso es un curso de biología de invertebrados de carácter introductorio, entonces vamos a dejar el espacio para otros grupos que son más importantes. En resumen, ¿qué podemos decir nosotros aquí? Son animales formados por células, por varias células, ¿no es cierto?, sin constituir verdaderos tejidos. Esto es importante. Un tejido en sentido estricto se considera una organización de células relativamente compacta y que cumple una función específica. Las células que constituyen los tejidos no son independientes entre sí. Si están regidas, controladas por el conjunto. Entonces, eso se entiende sin verdaderos tejidos. La capa celular más externa es ciliada. Las interiores forman un conglomerado donde se encuentran las células reproductoras y células somáticas. Las células somáticas, para hacer la diferencia de las células reproductoras, las células somáticas son aquellas células que forman parte del cuerpo del animal, para diferenciarlo de las células reproductoras, que son células que pueden en algún momento salir del cuerpo del animal con una función reproductiva. ¿Alguna pregunta? Además, entonces aquí hay células encargadas de la nutrición y otras son células de relleno. Las células pueden cambiar de función, pues en un momento ser células de relleno, transformarse en células de nutrición o bien en células reproductivas. Esa es una condición primitiva. A medida que un conglomerado de células se transforma en un tejido, las células van perdiendo lo que se llama la totipotencialidad. Por ejemplo, nosotros las células que constituyen los tejidos cerebrales, las neuronas cerebrales, bueno, son células altamente especializadas y han perdido su capacidad para asumir otras funciones, de tal manera que cuando se produce, por ejemplo, un infarto cerebral, una persona capotea. O sea, las células afectadas, digamos, mueren. En cambio, en otras regiones del cuerpo, las células todavía conservan su capacidad de asumir otras funciones. O bien regenerarse los tejidos, como ocurre, por ejemplo, con la piel. Entonces se hace un corte, ¿no es cierto? Y a los días después ese corte se regenera, el tejido. Estos, como dije, son parásitos. Y aquí hay una cosa bien interesante, los nutrientes son absorbidos, ¿ya?, por las células exteriores, llamémosle células epiteliales. O sea, en otras palabras, si este animal tiene un órgano de algún tipo de molusco, ¿no es cierto?, los nutrientes para este animal que están en los líquidos del molusco pasan, ¿no es cierto?, y ahí algunas células entonces realizan la digestión. Son poco abundantes en la naturaleza, ¿ya? Y aparentemente, como dije, constituyen un grupo paralelo a la evolución principal del reino
animal. Los mesozoos, fíjense, incluso no tienen ni siquiera nombre, ¿ah? Se conocen como mesozoos. Después tenemos el subreino Parazoa. Comúnmente estos animales se conocen con el nombre de esponjas o poríferos. Estos animales son relativamente comunes, particularmente en el mar, sobre todo en mares tropicales, con temperatura templadas, digamos, para arriba, y con muchas aguas muy oxigenadas y transparentes. Ahí tienen ustedes un ejemplo de una colonia de esponjas. Cada uno de estas cosas corresponde a un individuo. Las esponjas no están conformadas por tejidos verdaderos, pero su forma corporal está determinada por 12 elementos que constituyen el cuerpo del animal. Uno de estos elementos son unas estructuras duras que se conocen con el nombre de espículas. La palabra espícula quiere decir algo así como espina, pequeñita. Y otro elemento que no todas las esponjas los tienen, pero se encuentra en el grupo, que es la llamada esponjina. La esponjina es una proteína que constituye una red. El tamaño de la esponja, en general las esponjas no son animales muy grandes, hay algunas especies tropicales que son relativamente grandes, pero como característica del grupo, más bien tamaño pequeño, aunque no microscópico. El cuerpo del animal se va construyendo, ¿no es cierto?, en torno, a estas esponjas, en torno a la esponjina y en torno a las espículas. Los tejidos, ¿ya? Perdón, también el cuerpo del animal está constituido por agregados celulares, pero aquí los agregados celulares están mucho mejor organizados que en el caso de los mesozoos. Digamos, son una suerte de tejidos en formación. La prueba está que si el cuerpo de la esponja se muele, los trocitos que quedan de esponjas pueden dar origen a esponjas completas. O bien algunas células, como las células que forman la capa epitelial, separadas, pueden organizarse, pueden juntarse y constituir una suerte de epitelio. Estos son trabajos, trabajos que se han hecho en el laboratorio. El cuerpo de las esponjas, a ver, voy a decirlo de otra manera. La pared corporal de las esponjas, esto que están ustedes viendo acá, la pared corporal de las esponjas está perforada. Y ahí, a través de estos poros, y de ahí viene la palabra poríferos, el agua penetra arrastrando oxígeno, arrastrando los nutrientes y eliminando los desechos de las esponjas. Y llega a una cavidad que ustedes la están viendo ahí. Lo que ven es el poro de salida, conocido con el nombre
la cavidad esta con del nombre de espongiocele. Espongiocele. Entonces el agua penetra por los poros, atraviesa la pared corporal, llega al espongiocele y sale por acá. Las esponjas en el estado adulto no se mueven. Están ahí. Son sésiles. La palabra sésil significa sin movilidad. Las esponjas solo se mueven en el estado, entre comillas, en el estado de gametos. Gameto masculino, gameto femenino, y ahí buscan, ¿no es cierto? El gameto masculino busca el gameto femenino y se forma el embrión, y el embrión, ¿no es cierto?, en desarrollo se adhiere a alguna superficie y de ahí empieza a crecer. La superficie puede ser una roca, puede ser un alga, puede ser otro animal, una ballena, por ejemplo, o bien los postes que hay en los muelles. La pared, la capa celular externa, esa que estoy mostrando yo ahí, que se ve la cosa de amarillo, se conoce con el nombre de capa de pinacocitos. Pinacocitos. Y la capa interior de células que reviste a el espongiocele se conoce con el nombre de capa de coanocitos. Coanocitos. ¿Qué característica tiene esta capa de coanocitos? Que tiene flagelos. Las células ya que conforman la capa de coanocitos son células flageladas. Los flagelos quedan moviéndose hacia la cavidad del espongiocele. Entre la capa de pinacocitos y la capa de coanocitos está el cuerpo de la esponja propiamente tal. Pues bueno, la capa de coanocitos y la capa de pinacocitos también forma parte de la pared corporal, pero son las capas celulares externas. En el interior de estas dos capas hay una zona que se conoce con el nombre de mesoglea. Mesoglea. Y ahí están entonces las espículas y están la esponjina. ¿Cómo se alimenta este animal? El agua, voy a seguir la flecha, la manito, el agua penetra a través de unos poros que reciben el nombre de porocitos, a través de unos poros, se mueve por el interior de la mesoglea y ahí entonces se van reteniendo los nutrientes, el oxígeno, se agrega el anhídrido carbónico, sale al espongiocele y de ahí sale por esta cavidad que se conoce con el nombre de ósculo. Ósculo. Y ahí se retiene la materia orgánica que está suspendida en el agua, y organismos pequeñitos. En algunas esponjas, en la mesoglea, existen algas con los cuales se establece una relación de protocooperación, algas que le dan a las esponjas distintos colores, colores amarillo verdoso o alga verdosa. Es una protocooperación porque las algas agregan oxígeno, ¿no es cierto? Nutrientes también, y las células de la esponja contribuyen con anhídrido carbónico para la fotosíntesis. Por eso que estos animales son bastante comunes en aguas transparentes, donde la luz solar llega hasta la superficie donde la mayor cantidad de diversidad de esponjas se encuentran en los mares tropicales, conformando los arrecifes de coral. Resumiendo, son animales de organización simple, sin movimiento en el estado adulto, están formados por agregados celulares, tejidos
recipientes. El cuerpo está organizado alrededor de una cavidad corporal central. Esa cavidad corporal, dije, se llama espongiocele. La pared corporal está perforada. ¿Ya? De ahí viene la capacidad de las esponjas de absorber agua. No por nada nosotros la esponja con que limpiamos el cuerpo, por ejemplo, le llamamos esponja. O la cosita con que limpiamos los platos, le llamamos esponja. Pues si usted aprieta, ¿no es cierto?, sale una buena cantidad de agua. Tiene una capacidad para absorber las esponjas una gran cantidad de agua en su pared corporal. Se reproducen por vía de gametos. Las esponjas tienen dos mecanismos de reproducción. Un mecanismo sexual de reproducción y para ello participan gametos, ¿no es cierto? Una esponja puede formar gametos masculinos y gametos femeninos, o bien algunas forman gametos femeninos y otras forman gametos masculinos, pero lo común es que la misma esponja forme gametos femeninos y gametos masculinos. Salen los gametos al agua, ya el gameto masculino busca desesperadamente al gameto femenino, lo fertiliza y de ahí queda una célula que se empieza a dividir rápidamente y eso se transforma en un embrión y el embrión busca un lugar donde asentarse, ya, a posarse y de ahí se adhiere y empieza a desarrollarse lo que podríamos llamar, entre comillas, el adulto. Ese es un mecanismo de reproducción sexual. En un mecanismo de reproducción asexual, el animal se reproduce por dos vías. Una llamada proceso de gemación o yemación, que en una esponja, ya en su forma adulta, empieza a aparecer una suerte de tetilla, o pápula, o pezón, si ustedes quieren. Y esa cosa va creciendo adherido al cuerpo del animal. Y así se forman las colonias que ustedes ven. Una colonia es un conglomerado de individuos. Esta es una colonia sésil, para diferenciarlo de la colonia de los marinos, por ejemplo, que podemos encontrar ahí nosotros en los islotes de la bahía de Coquimbo, frente, por ejemplo, a Faro Punta Tortuga. Se juntan grupos de lobos marinos y eso constituye una colonia. Aquí también tenemos una colonia, pero esta es una colonia sésil. Entonces, es un mecanismo se llama gemación o yemación. O sea, el individuo ya adulto le empieza a aparecer de la pared corporal una suerte de tetilla, pápula o pezón, y eso empieza a crecer. Y el segundo mecanismo de reproducción asexual es que usted puede triturar la esponja, ¿no?, fragmentar la esponja, ya esta que estoy mostrando yo, lo puede triturar, y de cada uno de los trozos de la esponja se puede formar un individuo completo, entre comillas, el completo. Un individuo con la forma adulta. Esta es la técnica que usan los cultivadores de esponja en los mares, los cultivadores de esponja en el mar Mediterráneo. Pasan las esponjas a través de rejillas y esos fragmentos los tipos los tiran en los sectores donde las cultivan, generalmente sectores rocosos, y de cada uno de esos fragmentos se empieza a formar un individuo y después por yemación aparece la colonia. ¿Cuál es la importancia actual de las esponjas? Constituyen
recursos turísticos en los arrecifes de corales. Antiguamente se usaban bastante para, para la limpieza del cuerpo, pero ahora afortunadamente esos objetos, ¿no es cierto?, han sido reemplazados por las esponjas de plástico. Todavía se usan, ¿no es cierto?, para el tratamiento de enfermedades a la piel, para la limpieza de la piel de los caballos pura sangre. Pero su uso afortunadamente principal está en el ecoturismo, la observación, la fotografía de los arrecifes de coral y entre ellas las colonias de esponjas. Hay problemas con la mantención de las esponjas porque con la acidificación del agua de mar, producto del aumento de anhídrido carbónico en la atmósfera, la acidificación del agua ya está causando las muertes de las esponjas. Son animales que viven en aguas transparentes, ¿ya? Aguas templadas hacia cálida, y también el otro efecto es la contaminación, contaminación con materia orgánica, porque estos tienen unos poros, ¿no es cierto?, relativamente pequeños, que hay que observarlo con harto cuidado, con la ayuda de una lupa de mano, se notan los poritos. Y cuando hay mucha materia orgánica, bueno, el agua se hace menos transparente y además se bloquean con materia orgánica estos poros. Después tenemos el subreino de los eumetazoos, que es el resto de los animales. Nosotros somos, a este nivel, somos eumetazoos. ¿Qué características tienen los eumetazoos como subreino? Primero, son oógamos. ¿Qué quiere decir que seamos oógamos? La palabra o quiere decir huevo, gamos, gameto. Que el gameto femenino, ¿ya?, es un gameto grande, o sea, puede decirlo de otra manera, que el gameto femenino, que nosotros llamamos óvulo, es más grande que el gameto masculino, que nosotros llamamos espermatozoide. No se mueve el gameto femenino, está ahí esperando la llegada del gameto masculino, y tiene nutrientes para permitir, ¿no es cierto?, el desarrollo del embrión. El huevo femenino recibe, perdón, el gameto femenino recibe al gameto masculino, lo espera. Ya una vez que se produce la fertilización, bueno, el gameto femenino transformado ya en un embrión en desarrollo puede salir del gameto masculino, perdón, del individuo. En el caso de nosotros, ustedes saben que no sale, se queda ahí por 7 a 9 meses. Tenemos ciclo biológico diplonte. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre el individuo es 2N. Y cuando se produce la fertilización del huevo por el espermatozoide, se recupera la ploidía, porque el huevo es haploide, tiene la mitad de la dotación genética, y el gameto masculino es haploide. Ciclo biológico diplonte quiere decir que el individuo siempre es diploide. El individuo, no confundir con gameto. El gameto no es un individuo, es una célula especializada. Y el eumetazoo es haploide. El desarrollo típicamente, el desarrollo mediante embriones, ¿ya? Típicamente mediante larvas. ¿Qué quiere decir típicamente? Que generalmente se hace mediante larvas. Que lo característico del grupo, de este subreino, sea mediante larvas. Pero hay excepciones. Nosotros no formamos larvas. Tenemos en embrión, ese embrión después se transforma en un feto, y de ahí, ¿no es cierto?, cuando se cumple el desarrollo intrauterino, ese embrión sale al exterior
perdón, ese feto sale al exterior y deja de ser un feto. Ya nadie a una guagua le llama feto, pero en el interior, ¿no es cierto?, se le llama feto. Ahora, creo que es una larva. Es un individuo en desarrollo generalmente móvil. Generalmente móvil. La larva es un individuo de desarrollo generalmente móvil. En la secuencia al embrión tenemos huevo, embrión, larva, adulto. Después la cosa se complica en algunos grupos, pero eso es la secuencia. Huevo fertilizado, ya, huevo fertilizado, 2N, embrión, larva, adulto. Y dentro de adulto podemos tener, ¿no es cierto?, el adulto juvenil, ¿ya?, y el adulto sexualmente maduro. Sexualidad con singamia. ¿Qué quiere decir singamia? Que los gametos se juntan, se fusionan, ¿no? O sea que la expresión de la sexualidad en estos animales se realiza a través de gametos que para continuar el proceso se tienen que unir. Y aquí encontramos tejidos, llamémosle tejido verdadero, órganos y sistemas de órganos en la mayoría de los casos. No todos los eumetazoos tienen todos los órganos y todos los sistemas de órganos. Cuando vamos analizando los grupos particulares nos vamos a dar cuenta, ¿no es cierto?, que no todos tienen todos los órganos y todos los sistemas de órganos. Pero sí tienen tejidos. Ahora bien, estos animales se originan a partir de dos tejidos embrionarios, ectoderma, endoderma, o bien a partir de tres tejidos embrionarios, ectoderma, mesoderma y endoderma. La palabra derma quiere decir piel, dermatólogo, dermatología. Entonces, ectoderma es la piel externa, que forma parte de la pared externa del cuerpo del animal en el estado embrionario. Endoderma, que forma parte de la pared interna del animal. Y mesoderma, la capa de tejido embrionario que está entre el ectoderma y el endoderma. Y de ahí se derivan todos los tejidos especializados. Se forman todos los órganos que corresponden y todos los sistemas de órganos. Es una maravilla, ¿no?, que a partir de tres tejidos embrionarios, en el caso de nosotros, aparezca todo el detalle que posteriormente tenemos. Y ahí tenemos nosotros en el monito lo que ya analizamos, la diferencia entre animales vertebrados y animales invertebrados. Y aquí tenemos nosotros la posición filogenética de los animales. No se alcanza a ver bien el cuadro. Entonces, los mesozoos, fíjese usted, provendrían, según Paul Weiss, provendrían de un grupo ancestral de protozoos ciliados. Están muy cerca de su origen, ¿ya? Y una línea evolutiva que fracasó, no siguió avanzando. En la actualidad, no es cierto, los mesozoos existen, pero un grupo muy reducido. ¿Por qué se supone esta teoría? Porque los mesozoos tienen células ciliadas. La otra teoría respecto del origen de los parazoos, esta otra línea evolutiva que también quedaron truncas, ya provendrían de un protozoo protista. Los protozoos son protistas, así que no se me vayan a confundir. De un protozoo flagelado. ¿Ya? ¿Y por qué flagelado? Porque las esponjas tienen células flageladas. Los
coanocitos. Las dos líneas evolutivas truncas. La línea evolutiva que fue exitosa es la línea evolutiva, ¿no es cierto?, que estoy mostrando yo, cuyo origen es en protozoos flagelados, ¿ah? Pero que en el estado evolutivo siguiente, este que estoy mostrando yo, se transforma de un organismo unicelular a un organismo multicelular que forma tejidos verdaderos. Acá tenemos un organismo, un animal multicelular que no forma tejidos verdaderos, y aquí tenemos otro que no forma tejidos verdaderos. Pero aquí tenemos multicelular con tejidos verdaderos. Una línea diploblástica, dos tejidos embrionarios, y una línea triploblástica, tres tejidos embrionarios. Y el reino animal entonces se empieza a diversificar por esta línea. Esta fue la línea exitosa de acá. ¿Ya? Es decir, un origen en protozoo o protistas flagelados, unicelularidad, multicelularidad, unicelularidad, multicelularidad, unicelularidad, multicelularidad, sin verdaderos tejidos. Obviamente sin órganos del sistema de órganos. Multicelularidad, ¿no es cierto? Simetría radial, simetría bilateral. O sea, el primer paso acá fue simetría, multicelularidad, simetría radial. Multicelularidad, simetría bilateral. Y de ahí, pa acá. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes la abundancia relativa de los poríferos, 0,4%. Del total de especies, aproximadamente un 0,4% corresponde a las esponjas, mayoritariamente marinas. Y respecto de los mesozoos, solo se han descrito aproximadamente 50 especies, lo cual da un porcentaje inferior al 0,01 del total de especies animales descritos a la fecha. De tal manera que los mesozoos, un grupo de animales muy es raro, digamos, ¿ah? Se encuentran por casualidad al examinar algunos órganos internos de cefalópodos, pulpos, calamares, nautilos. Las esponjas, como dije yo, son más abundantes, particularmente en los mares tropicales, que estructuran los arrecifes de coral. Bien, ahí tienen las referencias, pero referencias más fácil de acceder, porque estas son libros en papel, están en la biblioteca, están indicadas en la guía de autogestión, la guía número 1. Ya, así es que por favor comiencen a trabajar las guías desde ya. Esto ya se los dije en la semana pasada, se los repito ahora, pero para no ser majadero, y ustedes digan, el profe majadero, no lo voy a repetir, pero yo lo estoy monitoreando a través del mundo. Veo ahí cuántas veces, y llevo el registro, cuántas veces se comunica con el Moodle, y si al final de ese semestre usted tiene un 3,9, yo le voy a preguntar, a ver, veamos su registro en Moodle, ¿cómo está? Si tiene un buen registro al Moodle, bueno, ya 4. Si no tiene buen registro al Moodle, bueno, va a tener que dar examen. Así que movilícense, chiquillos y chiquillas, que tengan un buen fin de semana y no se olviden de trabajar las guías. Ya nomás se va a cortar la comunicación, así es que antes que ocurra eso, voy a dejar de compartir y nos vamos cada uno por su lado. Ya, profe, que tenga buena tarde. Igualmente, chiquillas y chiquillos. Listo, Bien. profe. Chao. Listo, profe, Chao, gracias. Hasta gracias. luego. Chao. Profe.